¿qué significa el triunfo de Petro en Colombia? Lo primero que no significa es una sorpresa. Si bien al final las fuerzas se balancearon y hubo riesgo para Petro en términos de su triunfo electoral, hoy o más tarde estaba cantado un cambio en la tendencia del proceso tradicional colombiano. Y creo que lo de Petro iba a pasar más temprano o más tarde. La gran pregunta es si Petro representa simplemente lo que han vendido sus adversarios, el paso completo del radicalismo de izquierda total, enfrentador, expropiador, además vinculado con movimientos, digamos, irregulares, etcétera. O si por otro lado más bien representa un cambio hacia el progresismo pragmático, como el que vimos, por ejemplo, antes en Brasil, o lo que hemos visto en algunos otros países de América Latina, incluyendo México y Chile. Es decir, ¿qué es? ¿Es una cosa parecida a Chávez o es una cosa más parecida a lo que estamos viendo en el resto de América Latina en la izquierda? Con elementos de izquierda, con elementos progresistas, pero que no son los más radicales. Nosotros pensamos que este elemento va a estar como en el medio, que no está en ninguno de los dos extremos. ¿Por qué? Bueno, porque el planteamiento de Petro, en efecto, es un planteamiento mucho más radical que el que habían tenido algunos de sus colegas en el resto de América Latina, segundo por su historia en el tema de la guerrilla y tercero por las características del país. Es un país que va a tener una demanda muy importante, con unas expectativas sobredimensionadas probablemente de mejora social, que va a exigir de tomas de decisiones muy rápidas e importantes por parte del gobierno de Petro. Ahora, ¿qué lo para? Bueno, lo para básicamente los contrabalances. Las instituciones colombianas son instituciones mucho más fuertes que lo que fueron las instituciones venezolanas. Petro además llega al poder con un poder limitado. No tiene el Congreso, el Tribunal Supremo Constitucional es un tribunal contrario que además va a hacer un papel de contrabalance. La élite colombiana tiene o juega un rol muy importante en el proceso político del pasado, pero ahora también económico en Colombia y además participa, es un player activo, no es un player pasivo como lo fue usualmente la élite empresarial venezolana. Ahora, ¿qué pudiéramos ver rápidamente en este gobierno de Petro? Yo creo que vamos a ver en Petro un intento de gobierno por decreto, o sea, con decretos de emergencia que le permita evadir un poco el control de sus adversarios y de las instituciones que no controla, lo cual por supuesto va a generar cierto animadversión y roce con los sectores políticos y económicos del país. Eso sí es un elemento que probablemente vamos a ver muy rápido. Lo otro es que Petro va a tratar de utilizar probablemente tecnócratas o gente más, digamos, menos radical y más potable para reducir las tensiones internacionales que afecten la inversión y que calmen un poco las aguas mientras él puede resolver su problema de control político. Pero eso tampoco es una noticia tranquilizante si pensamos que el gobierno de Chávez hizo exactamente lo mismo al principio de su gobierno y sin embargo migró a un proceso muy distinto a posteriori. El otro elemento importante es que no estamos esperando grandes conflictos, más bien al revés. Creo que el lado de Petro es el lado que hubiera sido más conflictivo en Colombia. De su lado están los que pudieran ser más irreverentes o rebeldes en el proceso. Aquí al revés, él los controla, tiene relación básica, histórica con los movimientos guerrilleros, digo una relación como para poder establecer algunos acuerdos que calmen o pacifiquen ese proceso para evitar afectación sobre su gobierno y muy importante, en su relación con Venezuela. Yo no creo que Petro va a arrancar restableciendo las relaciones abiertas y presentándose como un amigo de Maduro. Pero lo que sí va a ocurrir es que probablemente vamos a ver una apertura muy rápida en términos comerciales de frontera y consulares, que son elementos, primero, que no tenían sentido
que ya estaban completamente desgastados, que había sido una oferta de prácticamente cualquiera o de todos los candidatos colombianos y que son importantísimos para rescatar elementos de frontera y elementos también vinculados a la actividad económica colombiana, que va a enfrentar, por supuesto, una reducción de inversión por desconfianza que tiene que atacar Petro, una reducción de actividad por también elevación de los riesgos internacionales y, muy importante también, por caída en la capacidad de compra en el muy corto plazo por el tema inflacionario. Por lo tanto, la relación con Venezuela le ayuda de alguna manera a compensar en parte esas caídas o esos problemas y además reactivar zonas importantes de frontera, aun cuando sin duda también su relación con los movimientos guerrilleros o irregulares, aun cuando él no la tenga hoy, hace que su acción en contra no sea tan firme probablemente como otros gobiernos colombianos, y eso de alguna manera pudiera complicar la solución de los problemas comerciales en frontera y más bien colocarse como una barrera adicional en el futuro. Luis Vicente León para Hispano Post.